RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Hola de nuevo, tras las noticias volvemos a llenar de misterios las ondas de Radio Nacional. Un placer seguir juntos en esta aventura veraniega de los programas especiales del Espacio en Blanco. Los medios de comunicación están abiertos para todos vosotros en las redes sociales Blanco Radio RNE y el 633 50 50 11 por si queréis mandar una nota de voz. Nos gusta saber desde dónde nos escucháis y que estáis ahí ayudando a llenar este espacio en blanco. Y para continuar nos vamos con un nuevo invitado que nos va a llevar a descubrir sueños, ciudades legendarias romanas que están en España y algo más. Tras esa introducción, os ofrecemos. Seguimos nuestro viaje. El siguiente destino, Itálica. Los compañeros de Canal Sur nos dan los primeros datos. Itálica, la primera ciudad fundada en Hispania y también la primera fuera del territorio italiano. Alcanzó su periodo de mayor esplendor a finales del siglo I y durante el siglo II, con los emperadores Trajano y Adriano, ambos nacidos en Itálica. En el conjunto arquitectónico podemos encontrar restos de lo que fueron las murallas, el teatro y el anfiteatro, las termas, los acueductos y las casas donde vivían los pobladores de esta colonia, que nació como campamento y que están decoradas con mosaicos cuyos motivos le dan nombre, y que se construyeron alrededor de un patio interior, como era tradición, del que luego derivarían los patios de las casas andaluzas. Y hoy, gracias a un oyente, a un actor y a una obra de teatro que se realiza allí mismo, vamos a conocer algo más de su historia y de la vida de sus antiguos pobladores, que hoy rescatamos gracias a la magia del tiempo y del teatro. Bienvenidos a la colonia Elia Augusta Itálica, tierra de mis ancestros, ciudad que me vio nacer. Hay una parte mía que se quedó para siempre entre estas galerías, entre estas calles y edificios, enterrada en la arena de este coliseo. Esta noche, el personaje de Antino, que fue el joven amante del emperador Adriano y la voz del propio emperador, nos servirán de faro y de guía en un viaje onírico por estas ruinas. Mi amado emperador, aún recuerdo cuando ordenaste levantar aquí, en esta lejana ciudad de provincias, el primer anfiteatro fuera de Roma. Antino, me dijiste, este anfiteatro no solo será un lugar de entretenimiento, será un templo del poderío de Roma. Esto que estáis escuchando es una creación del próximo invitado que tenemos en el programa. Él es actor, director de teatro, se llama Juan Luis Corrientes. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Luis? Buenas noches, Miguel. Aquí estamos. Un placer estar contigo. Igual te digo. Me contabas que tú escuchas el Espacio en Blanco y eres fan del Espacio en Blanco y del Betis. Sí. Soy, como te comenté, me acompañas en mi vida, ¿no? Como otros espacios, pero sinceramente Espacio Blanco lo escucho de siempre. Y también, soy del Betis, escucho también un programa en la SER del Mediodía Libre Directo, que, como te dije, eso nos acompañáis y nos liberáis en muchos momentos de nuestras vidas, ¿no? Con vuestra compañía. Qué bonito, qué magia tiene la radio, que hace que nos unamos de una manera súper increíble las personas, ¿verdad? Sin conocernos a veces. Sí, es así. Este es nuestro invitado y con él vamos a ir a un lugar increíble y a saber algo más de historia, ya veréis. Eso que escuchábamos es una obra que tú has adaptado que se llama El sueño de Adriano. Mira, ahí estoy yo como actor, la obra la ha hecho José María Roca
producciones imperdibles, que es uno de los grupos míticos, vamos a decirlo así, sevillanos. Él me llamó, ellos trabajan mucho también con el mapping, yo tuve el placer de trabajar con ellos en su día, en otros montajes también muy interesantes sobre Gustavo Adolfo Bécquer, haciendo de Bécquer, y bueno, me lo plantearon en su día, y yo soy el actor de carne y hueso, que lleva los diferentes escenas, vamos a decirlo así, junto con un mapping y audiovisuales de última generación, por todo el recorrido de lo que es Itálica, ¿no? Esa ciudad que el emperador Adriano construyó y diseñó para crear un culto diferente, ¿no? Vamos a decirlo así, no solo como un lugar de entretenimiento. ¿Qué sueño tenía Adriano? ¿Quién era Adriano? Emperador romano, ¿no? Sí, Adriano los podemos situar en el siglo II después de Cristo, en ese periodo de 5 emperadores muy potentes que desarrollaron, como Trajano, Marco Aurelio, desarrollaron otra visión, ¿no?, del mundo, ¿no? En un periodo también muy interesante, en el que los dioses quizás no sean tan dioses, y es el periodo en el que todavía el cristianismo no está a tope. Entonces, situamos a este emperador Adriano, que es muy especial, un emperador que recorre todo el imperio, que visita todo lo que había conquistado ya su, vamos a decirlo, padre adoptivo Trajano, que es muy helenístico, intenta recuperar de alguna forma la cultura griega. Él bebe de todo eso, bebe de diferentes culturas, de diferentes, vamos a decirlo así, pueblos. Él hace infraestructuras públicas para el pueblo, le da leyes de protección, también intenta gestionar muchas movidas también con tanto territorio que tenía, entre ellos, fíjate, ¿no?, cosa curiosa también, una cosa que le dio mucho dolor de cabeza fue las revueltas judías en Judea. También le dio mucho dolor de cabeza en ese sentido de que tuvo bastantes problemas allí, y desarrolla un mundo también de una dimensión social, cultural, muy, muy interesante, ¿no? Un cambio de perspectiva, vamos a decirlo así, del mundo, un poco. Aparte de ser un guerrero, era también alguien que iba mucho con la cultura, ¿no? ¿Y va a Sevilla o su sueño era...? Él nace en Sevilla. Miguel, con un Trajano, son los dos, vamos a decirlo así, los dos emperadores que nacen aquí, en la provincia de Sevilla, en Santiponce, Itálica, lo que era Itálica, la ciudad. Colonia Aelia Augusta Itálica, como él la llama, la convierte en colonia, una ciudad de 8.000 habitantes, y él empieza tiene como vamos a decirlo así, un anhelo con su ciudad natal, pero tú imagínate, ¿no?, las distancias que había en aquellos tiempos. Cada viaje que él hacía, pues era, una vueltecita de 5 años, vamos a decirlo así, en cuanto recorriendo el territorio, que en uno de esos viajes donde conoce Antino, ¿no?, o Antino, ¿no?, según lo queramos llamar, porque se puede denominar de las dos formas. Entonces él, en su ciudad natal, realiza, vamos a decirlo así, una ciudad totalmente potente, una ciudad también dedicada al culto, y donde, se puede encontrar ese coliseo, ¿no?, ese maravilloso coliseo, anfiteatro. Aparte de un teatro que hay, que es donde se hacen muchas funciones, está el Coliseo, vamos a decirlo así, ese estadio de 30.000 personas que él construye en una ciudad donde había 8.000. Wow. Entonces, él, claro, yo creo que, nosotros, basándonos también en todo el mundo, por supuesto, ¿no?, los historiadores, las historiadoras que han investigado y que han desarrollado un trabajo sobre este periodo, ¿no?, el periodo también del emperador Adriano, da lugar a preguntarse por qué construye este estadio tan potente, porque creemos que él hace un lugar de peregrinación. Y lo hace aquí exactamente en Santiponce, en Itálica, y donde él, desarrolla parte de su mundo cultural, ¿no?, también, ¿no?, vamos a decirlo, o su visión social también. Luego me contarás algo de Itálica, pero Adriano, un emperador andaluz en Sevilla,
Y en aquel tiempo estaba bien vista la homosexualidad, ¿no? Creo que tiene un amante que se llama Antino, ¿ya lo has nombrado? Sí. Él tiene... Bueno, surge, vamos a decirlo así, un amor con este chico que tenía 14 años cuando él lo conoce Claudiópolis, que es una ciudad cercana, bueno, vamos a decirlo así, en Turquía. Y él tiene vivencias con él, viaja con él y se convierte básicamente en su amante. Y como tú bien dices, era muy normal que senadores y gente también de alta alcurnia tuviera relación con gente joven. Hay que tener en cuenta que a partir de unos años ya, a partir de 18, los chicos normalmente forman parte de las legiones, pero Antino se mantiene hasta los 20 con él. Y bueno, hay una anécdota que él cuenta que se dice que es un hombre libre, que es un hombre libre en el sentido que no viene del mundo esclavo. Y él, monta a caballo, maneja muy bien la jabalina, y él desarrolla con Adriano, pues hay una hazaña, ¿no?, que se cuenta también, que hay un león, ¿no?, en el norte de Egipto que está causando muchos estragos, y él, pues, con Antino, pues, lo persiguen y terminan cogiéndolo, cazándolo. Y aquí se refleja un poco la unión que tenían los dos, ¿no? Es tan importante ese personaje Antino que cuando muere, creo que asesinado, lo acaban convirtiendo en un dios. El tema es que, claro, Antino, en esa esperanza de amor, fallece, muere en el Nilo. Hay varias suposiciones de cómo fue su muerte. Entre ellas dicen, puede ser un accidental, pero hay también quien lo toma como un sacrificio voluntario, como un acto de entrega, ¿no?, de entrega suprema a Adriano. Adriano era muy dado también a hablar con filósofos, sabios, tal, y él en un oráculo, ¿no?, le advierten que puede tener problemas, tanto también de salud y de lo que es su reinado, ¿no?, en el imperio. Y él debe de sacrificar algo importante. Entre ellos dicen que puede ser su halcón, ¿no? La cetrería en aquella época era también digno de los emperadores, por supuesto, y usado, ¿no?, y usada ese arte, ¿no?, de la cetrería. El caso es que se interpreta que Antino se suicida por él para darle una larga vida en su imperio, facilitarle esos, ¿cómo decirlo? Esa magia negra, ¿no?, ese mundo negativo que ese oráculo le decía que iba a ocurrir, que exactamente. Y estamos ahí, ¿no? Estas son las suposiciones que existen según varios historiadores. Lo que sí es verdad que esto causa en Adriano, pues ya ves, ¿no?, un dolor increíble que termina, como tú bien has dicho, pues convirtiéndolo en casi el último dios, ¿no? El último dios en muchos sentidos, ¿no? También Adriano realiza muchas esculturas sobre Antino, y también se dice también que él escuchaba también, como te he dicho, muchos sabios y filósofos y tal, y en Egipto, cuando él muere Antino, también hay, ¿por qué no decirlo?, alguien que le plantea que lo haga Dios, ¿no?, que lo haga resucitar de alguna forma, como en su día fue el dios Osiris, que falleció en el Nilo, y 3.000 años antes, por supuesto, de donde datamos esto, pues ya existía este dios. Entonces Osiris fue un dios que resucita también de su muerte violenta en el Nilo. Vámonos a Itálica.
Itálica está en Sevilla, o se encontró en Sevilla. ¿Cómo era esa ciudad? Y luego me cuentas, entramos en la parte más misteriosa, cuando vosotros por la noche os movéis por todos esos lugares e incluso podéis sentir la presencia del pasado. ¿Cómo era Itálica? ¿O cómo es? Bueno, Itálica, como te comenté, es una ciudad donde había 8.000 habitantes, más o menos, una ciudad donde también lugar de encuentro, donde también, vamos a decirlo, se estacionaban también las legiones en el norte, antes de África, antes de entrar en África y demás, y bueno, una ciudad, vamos a decirlo, especial, ¿no? Especial en este sentido, como te he dicho, de poder, de peregrinación, ¿no? De gente que venía a visitar, a estar, a seguir los juegos que ocurrían aquí en lo que es la ciudad, ¿no? Los juegos, y que por supuesto eran un sitio, vamos a decirlo así, donde el pueblo se contactaría, ¿no? Con lo divino, ¿no? Con lo sagrado. Yo creo que claro, Adriano, en su valor también de social, aparte de establecer, como te comenté, leyes de protección para el pueblo y otras, él también intentaba, ¿por qué no decirlo?, hacer un mundo de tolerancia, de comprensión, de cosas que echamos mucho de menos ahora, ¿no? Que te voy a contar, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Alrededor del mundo, ¿no? De nosotros. Pues él perseguía esa unión, ¿no? Él deja hasta territorios, Adriano, porque claro, Trajano, que fue el máximo, vamos a decir, conquistador romano de Roma, del imperio, él cuando se asume el poder, después precisamente de Trajano, que fue su mentor, vamos a decirlo así, él deja hasta territorios para poder, vamos a decirlo así, cuidar mejor, ¿no?, de todo lo que él tiene, ¿no? Porque antes ya deciría, mira, yo no tengo legiones para abarcar tanto, ¿no? Y entonces, bueno, Itálica es ese reflejo, ¿no? Ese reflejo de ese mundo que él querría, ¿no? Para el futuro, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el resumen, ¿no? De por qué, ¿no? Ya casi terminando con ese breve recorrido por, primero, la obra de teatro El sueño de Adriano y por Itálica, tú has tenido la oportunidad de andar por esos lugares de noche. Me contabas del foso, supongo, donde estaban los gladiadores, los animales. ¿Cómo es ese mundo? Pues mira, lo que es fascinante muchas veces para nosotros las actrices, los actores, es poderte meter, ¿no?, en muchas dimensiones, ya sea con papel, y en este caso con papel presencialmente, ¿no? Nosotros hemos convivido 4 meses en ese espacio, vamos a decirlo así, investigando para poder lanzar mapping, para poder penetrar en muchos sentidos artísticamente, todo de noche. Y bueno, lo que es conocer ese espacio de pe a pa, poder andar a oscuras si queremos, aunque esté medianamente iluminado, para poder conservar las proyecciones. Pero claro, nosotros ya, como digo yo, nosotros que andamos sin luces, es fascinante como, por ejemplo, que se visitan en este, vamos a decirlo así, en este espectáculo, sitios donde no se pueden visitar habitualmente, en este caso la fosa bestiaria, que es donde básicamente los gladiadores, las bestias convivían hasta que salían a luchar, ¿no? A mostrarse, ¿no?, de cara al público, ¿no?, a ese público que enardecido muchas veces por ese mundo, ¿no?, de entre la naturaleza, lo salvaje, ¿no? Nosotros la verdad que siempre hemos comentado que hemos tenido, ¿cómo decirte? Sensaciones, figuras que siempre nos han acompañado. Yo sí te puedo decir una cosa, nosotros no hemos querido, vamos a decirlo así, como investigar más de lo que vemos. Nosotros hemos convivido, por ejemplo, la fosa bestiaria. Siempre es un túnel muy grande, vamos a decirlo así. Nosotros trabajamos en un extremo del túnel, donde yo hago parte de la representación, donde hay proyección, pero el túnel puede ocupar, vamos a decirlo así, casi 100 metros. Entonces, al final de ese túnel siempre vemos, ya lo comentamos, un
vamos a decirlo así, parece como un soldado romano. Vamos, esto parece, pero con un escudo. Es algo de verdad que muchas veces nosotros nos quedamos mirándolo y decimos, míralo. Naturalmente esto surge cuando se hace de noche, cuando ya todo cambia, cuando ya todo, vamos a decirlo así, las luces, lo que es la oscuridad, cuando hay luna llena. Es que es una pasada. El sitio además que coge Adriano es estratégico. Digo, ya muchas veces nos decimos, es que el sitio es alucinante, vamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros en esa fosa bestiaria, al final siempre vemos una persona como con un escudo y con una lanza, vamos. Es una cosa que muchas veces nos quedamos entre nosotros, no queremos ir más allá, ¿no? Después nos acercamos a esa zona porque la cruzamos de noche y naturalmente pues no existe esta visión, ¿no? No solamente la ves tú, sino también tus compañeros. Sí. Eso lo comentamos nosotros. Yo también te digo una cosa, Miguel, cuando a mí me gusta este tipo de... Bueno, me fascina tu programa, también la parte en muchos sentidos, ¿no? Soy fan de muchas cuestiones que me llaman mucho la atención. Yo aquí lo que sí es verdad que nosotros convivimos en ese lugar y naturalmente no nos causa... ¿Cómo explicarte? Es convivir con algo positivo, ¿no? No sé cómo explicarlo. Nosotros no nos preocupamos mucho. Yo lo cuento a mucha gente y la gente se puede hasta asustar un poco. Oye, pero tú, hay otra visión que tenemos que es una mujer con el pelo largo, vamos, te la puedo definir, de arrodillada, que parece como que tiene vamos a decirlo, un bebé, algo en sus brazos. Para mí es como un niño. No veo al niño, pero me parece en esa posición, ¿no? Yo tengo mi pequeñita con mi pareja, me explico que sé cómo es esa posición totalmente y sé cómo... te quiero dar a entender que bueno, nosotros es otra cosa que comentamos. Esta visión la tenemos fuera, la tenemos... ahí hay... lo que es en el anfiteatro hay unas galerías impresionantes que son las que rodean todo el anfiteatro. Y nosotros siempre desde una parte que es donde se proyecta, donde solemos estar, vamos a decirlo así, que es nuestro sitio de reunión y nuestro sitio donde está el material técnico. Yo, por ejemplo, me cambio ahí dentro. Pues desde ahí siempre va aproximándose la noche y yo lo comento con mi amigo Matías, con mi compañero técnico Matías, con Pablo, con José María Roca, o sea, lo comenta. Mira, ahí está, ¿la ves? Y la ves, ¿sabes? Claro, nosotros, ¿cómo explicarte? No, estamos allí, vemos y está con nosotros. Yo muchas veces también cuando corro, porque tengo que ir de un espacio a otro, muy rápidamente también, yo no desplazo a la gente, eso lo hace mi compañera Claudia, pero yo voy a un sitio a otro casi mágicamente, me conozco de pe a pa el espacio. Entonces yo también cuando voy corriendo, sobre todo después de la primera parte que es la entrada, que es bucólica, que es una pasada, ¿no? Ahí haciendo la primera parte que es penetrando en el espacio de allí, de Itálica, yo voy corriendo y yo siempre tengo la sensación de que hay como una persona con una túnica. Te lo juro, es un efecto, no sé cómo explicarlo. También nos movemos en penumbra, nos movemos con una persona que es con una túnica como ahí como medio tendida y yo voy corriendo y siempre te puedo decir que en mi visión del ojo derecho, vamos, ¿cómo explicarte? Yo voy corriendo por el túnel, imagínate que voy por un túnel y hay como varias cavidades que son las salidas, ¿no? También de los vomitorios y tal, de la galería del anfiteatro, y ahí veo siempre también como una persona, vamos, una presencia ahí, que después a lo mejor me acerco ya por la noche y voy tranquilo porque vamos recogiendo las cosas y ya ese espacio se hace todavía más amigo tuyo y bueno, que convive. Últimamente estoy teniendo otras cuestiones, pero bueno, te voy a contar. Los ecos del pasado que se hacen presentes quizá en ese sitio tan histórico, ¿no? Yo creo que sí, se hacen presentes y se hacen hermosos, no sé cómo explicarlo. Ellos, ahí hay esa energía, lo que hay allí, convive con nosotros, con lo humano, ¿no? Entonces... tiene su parte, claro, su carácter, vamos a decirlo así, místico, vamos a decirlo así, por denominarlo de una forma, sobrenatural, místico, lleno de vida, de energía. El viento, cuando suena allí el viento, es una pasada, de verdad. El viento es música total allí. Entonces, las aves, no sé, es todo
de verdad que tiene un punto esotérico místico muy potente, pero es verdad que sí te puedo asegurar que son como llamadas de atención, ¿no?, del ser humano, creo yo, ¿eh? Yo esto es mi vamos a decirlo así, mi respuesta un poquito a todo esto es que está aquí todo, esta energía, este punto del mundo, del universo está con nosotros, y en ese sentido Itálica reúne unos condicionantes maravillosos y fascinantes, ¿no?, que nos hacen dar cuenta de lo grande que podemos ser, ¿no? No todo es negativo, ¿no? Espero, Juan Luis, que algún día me lleves a verlo. Luis Corrientes nos presentó el sueño de Adriano y esa ciudad itálica llena de ecos del pasado. ¿Forma de contacto contigo para saber lo que hacéis, Juan Luis? Pues nada, para contactar conmigo, por ejemplo, bueno, Juan Luis, mi página juanluiscorrientes.com, en Instagram, Juan Luis Corrientes. Después, esto que lo ha hecho imperdible, pues Producciones Imperdibles, por ejemplo, que es la productora y bueno, de este grupo mítico. Y bueno, y ahí pueden ver también en un proyecto Corriente, también.com, mis cosas también, mi labor como creador y nada. Un placer inmenso. Y ¿qué te voy a decir, Miguel? Esto es como el sueño de Adriano, esto es el sueño de Juanlu, estar aquí contigo en el programa. Como me gusta. Un fuerte abrazo, espero verte prontito y visitar ese lugar, y todo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Que sigas escuchando El Espacio en Blanco, y no digo que aunque pierda, ¿vale? Que si no se enfadan. Abrazote fuerte. No. Un abrazo muy grande para ti también. Hasta prontito. Hasta pronto, amigo. Radio Nacional de España, la radio por delante. Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Después de ese viaje con el sueño de Adriano, continuamos con la ayuda de las voces de nuestros compañeros. El tema, una nueva experiencia de nuestros oyentes, apasionante, ya veréis. Con ella os dejamos. Afortunadamente son muchos nuestros oyentes los que están queriendo contar algunas de las experiencias que han vivido, y de eso se encarga nuestro compañero Juan Gómez, de recogerlas, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Miguel. Como siempre, un placer. También para nosotros que estés aquí. Hoy creo que la historia es súper bonita, ¿verdad? Es muy bonita, es muy bonita. Fíjate que a mí me recuerda a esa película famosa de los años 90 llamada Ghost, en donde una persona fallece, y bueno, quien haya visto la película, tampoco voy a hacer spoiler, pero es una historia bonita, una historia casi de amor que trasciende más allá de la muerte, y por supuesto también una historia de justicia. Y déjame que te comente algo que yo creo que es importante, porque fíjate, las cosas que íbamos a descubrir, a conocer, no se las ha contado nuestra protagonista, que se llama Isabel, a nadie. Y tú sabes, Miguel, la responsabilidad que es ante un drama, ante una pérdida irreparable, que hay episodios que no ha contado a gente cercana, pero que decide contarlos a nosotros. Fíjate, porque más allá de los sucesos extraños que íbamos a conocer, yo creo que la confianza depositada en alguien como tú o como yo, que no somos parte de ese núcleo cercano y que decida contarlo y que lo compartamos, yo creo, Miguel, que dice mucho de cómo los oyentes perciben el respeto de cómo tratamos los casos aquí en el Espacio en Blanco.
Qué bonito que sea así. Lo has titulado La muerte no existe, y dice que el oyente cuenta una historia personal y emotiva sobre cómo su marido parecía querer comunicarse con ella para darle un mensaje. Cuéntame un poquito cómo se inicia todo esto. Pues se inicia con algo que, bueno, pues afectará a todos en mayor o menor medida, y es la muerte de un familiar. En este caso, alguien tremendamente cercano, alguien que esta mujer, Isabel, quería y que era precisamente su marido, casi un sustento, ¿no?, dentro del entorno familiar, un pilar tremendo, ¿no? Ya no solo su marido, sino que también para toda su familia, para sus hijos. Pero fíjate cómo arranca todo esto, con la noche anterior a la muerte de su marido Javier. Y además, con una percepción que tiene su hijo. A las 3, 4 de la mañana ocurre lo que ahora mismo nos cuenta. Me levanté, bajé y los veo en la cocina, mi hijo perfectamente vestido con el maillot ciclista, con el calzado. Había sacado la bicicleta del garaje y se iba. Eran las 3 o las 4 de la mañana. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Que sí, que me voy a dar una vuelta, que estoy muy nervioso y que no me puedo dormir y que yo tengo que dar una vuelta. Y mi marido no se despertar en todo ese proceso. Yo subí, los niños subieron para arriba, el niño a regañadientes, la niña también se subió, y yo pues me metí otra vez en la cama y seguí durmiendo. Le digo, ¿no te enteraste anoche de nada? Y, madre mía, pues fíjate, hasta me desperté yo y bromeamos con el tema. Yo me fui y a las 2 horas, a las 3 horas, me avisaron que mi marido había tenido un accidente. Esto, Juan, es algo que sabe muy poca gente, ¿eh? Esto lo saben mis hijos porque fueran protagonistas, y lo sabe mi hermano y lo saben algunas personas. Como le agradecemos la confianza de que nos lo haya contado como si fuéramos también de su gente. Pasa algo extraño también con el teléfono de su marido, ¿verdad? Sí, porque claro, ocurre este desgraciado accidente, hay un funeral y el teléfono móvil de su marido, pues ella decide mantenerlo porque hay personas que, bueno, a lo largo de ese tiempo están llamando precisamente a ese teléfono. Ella está absolutamente desconsolada. Tenemos que pensar que, bueno, que el dolor es absolutamente tremendo, y hay un momento determinado en donde pide de alguna manera explicaciones. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué nos has dejado? Bueno, pues dice que en ese momento en donde ella está absolutamente desconsolada, ocurre lo siguiente. ¿Cómo es posible que nos haya pasado esto? Y en ese momento sonó su teléfono y era el Spotify. Me daba un aviso para que escuchara una canción. Y era la canción de Police, la de Every Breath You Take, con el significado que tiene esa letra. Me dio coraje porque pues es una canción que nos gustaba mucho, era de cuando éramos muy jovencillos. Quizá un mensaje que le lanzaba a su marido. Sí, porque la letra de esa canción, para todos aquellos que le gusten y que de alguna forma entiendan qué es lo que dice precisamente esa canción de Police, hace referencia a que no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, siempre estaré observándote, siempre estaré contigo. Y quizá ese fue el primer mensaje de los siguientes que fueron llegando. Tiempo después, Juan, parece que entra una amiga también en esta historia, ¿no? Porque quiere contarle algo que le ha ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, fíjate, aquí viene ya esa parte más sobrenatural, más extraña aún, porque esto, bueno, pues pudieran ser casualidades, ¿no? Pero hay una amiga, ojo, no una amiga de nuestra protagonista, sino una amiga de su marido, alguien, bueno, que ella conocía, que sí habían entablado cierta amistad, pero nada más. Era más una persona que se relacionaba con su marido precisamente por su trabajo. Y esa amiga, al cabo de unos días, la llama, quiere quedar con ella. Quiere quedar para tomar un café porque tiene algo muy importante que decirle. Y lo que le tiene que decir es absolutamente sobrecogedor. Escuchamos. Mira, Isabel, yo estoy muy nerviosa. No sé cómo te voy a contar esto porque no sé cómo te lo vas a tomar, pero es que te lo tengo que decir. Y entonces me dice, mira, desde que tu marido ha muerto, viene a verme todas las noches. Dice, la primera noche, dice, son visitas que duran muy poco. Dice, la primera noche no habló, solamente se estrujaba las manos, se echaba las manos a la cabeza y gemía. Dice, la siguiente noche ya me habló. Qué sorprendente, ¿eh? ¿Qué fue lo que le dijo cuando le habló el marido? Pues fíjate,
le dijo algo que en el fondo intuimos todos, ¿no? Y también algo que en vida a su marido pues le chocaba bastante. Yo creo que lo mejor es escuchar precisamente lo que tiempo después la aparición de su marido fallecido le decía a esta amiga. Yo le decía, porque daba la sensación como que no sabía qué era lo que le había pasado. Dice, yo le explicaba, le decía, mira que te ha pasado esto. Y ya él decía, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Dice, pero ya hace 2 noches que viene y lo que me dice es, tienes que hablar con Isabel, tienes que hablar con ella y tienes que decirle que la muerte no es lo que yo me pensaba. Era como un mensaje que decía a través de su amiga para su mujer, ¿verdad? Así es, efectivamente, la muerte no es como yo me pensaba. Y claro, ¿qué es lo que podría significar este mensaje? Sin duda alguna, ¿no? Pues porque él pensaba que la muerte era otra cosa diferente y descubre en ese otro lado, en ese tránsito, que sí, puede existir la posibilidad de mantenerse, de estar ahí, pero también un mensaje que pide justicia. Vamos a escucharlo. Él estaba convencido de que tú una vez que te mueres y se acabó, que somos materia, que no hay nada más. Y que no hay nada más. Y entonces a mí me chocó que esta amiga me dijera aquello. Dile que la muerte no es lo que yo pensaba. Tienes que explicárselo. Tienes que contarle. Ella tiene que verlo. Dile que estoy bien. Y dile que yo no quería esto. Y que yo no tuve la culpa en el accidente. Y ahí es cuando pide justicia. No fue el único mensaje que recibió, ¿verdad? No fue el único mensaje, porque imagínate, Miguel, si esto es suficientemente poderoso, eso ocurre un día, por la tarde. Bueno, pues esa misma noche, no hablamos al día siguiente ni una semana después, esa misma noche, Miguel recibe una llamada telefónica de una amiga, que no era esta, era en este caso sí una amiga muy cercana, más a la propia Isabel, recibe una llamada, como digo, de una mujer que le cuenta algo que está ocurriendo. Y fíjate tú lo que le cuenta. Y me dice, mira, llevo varias noches soñando con Javier. Y me dice que tengo que hablar contigo. No sabe cómo acceder a ti, no sabe cómo comunicarse contigo. Él quiere que te diga que está bien. Dice, y quiere que te diga que la muerte, Juan, te lo prometo porque utilizó las mismas palabras que su amiga. Que la muerte no es lo que él pensaba. Y me ha pedido que te explique qué es la muerte. Dile que no es lo que yo pensaba. Dile que estoy cerca de ella. Y dile que no la voy a dejar hasta que no se demuestre que yo no soy el culpable. Vaya mensajes tan increíbles, ¿eh, Juan? Sin duda alguna. Imagínate esa situación. Recibe ese mensaje por parte de la amiga de su marido, recibe esa llamada esa misma noche por parte de una amiga personal, todo coincide y todo coincide en algo. Yo no soy el culpable de ese accidente. Y aquí es cuando, casi como si fuera una especie de película, se resuelve. Porque fíjate, gracias a todo esto, Isabel inicia un proceso judicial, un proceso de investigación en donde intentan averiguar qué es lo que ha ocurrido en ese accidente. La parte contraria, hay que decir que su marido muere al chocar contra un camión. La parte contraria pues pone las trabas, bueno, pues habituales de seguros a nivel de investigación, pero finalmente parece que todo se resuelve. Pero escucha, se resuelve después de estar insistiendo constantemente en que precisamente era su marido el que le decía yo no era el culpable. Vamos a escuchar a Isabel sobre este asunto. Nosotros habíamos iniciado un proceso judicial con la otra parte, un proceso judicial que ha durado 8 años para demostrar que mi marido no era el culpable, hasta que al final nos dieron la razón. Una historia parecida, como decía Agos. ¿Ella cree que él ha estado con ella? Sí, porque una de las cosas, uno de esos mensajes que le decían tanto la amiga de su marido como luego en esa llamada que recibió de una amiga personal, es que al parecer él estaba intentando comunicarse con ella, pero que su dolor, la barrera, que es lógica, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido, pues tenemos y que arrastramos, pues ese mismo dolor
impedía al alma, al espíritu de su marido, comunicarse con ella. Sin embargo, ya sabemos que a veces los resortes del destino y quizá los resortes del más allá son tremendamente singulares, y de alguna forma ella está absolutamente convencida que, aunque no sea de forma tan explícita como sus dos amigas describieron ese encuentro, ella está plenamente convencida que su marido, a pesar de la muerte, sigue con ella. Yo sí que creo que él ha estado cerca de mí todo este tiempo, porque me ha ayudado a hacer cosas, a tomar decisiones difíciles, me ha ayudado a salir adelante. La muerte no existe. Dar las gracias a Isabel, que nos ha contado esta historia, y a todos los que se ponen en contacto para transmitir las cosas que le han ocurrido, ¿verdad, Juan? Sin duda alguna, y sobre todo, y lo decía al principio y lo recalco en este instante, la responsabilidad de transmitir algo que no han contado en sus círculos a veces más cercanos, y por otro lado, la sensación que uno tiene cuando cuenta estas cosas en la radio, cuando las, en este caso en el Espacio en Blanco, cuando las comparte, cuando los oyentes escuchan cómo tratamos estos asuntos, caray, hace que a uno se le pongan los pelos de punta, porque hay que decir que esta conversación que tuve con ella fue muy extensa, muy larga, ella se emocionó en muchas ocasiones, pero siguió adelante porque confiaba plenamente en que aquí en el Espacio en Blanco íbamos a tratar su caso, y lo íbamos a hacer con responsabilidad, con emoción y, por supuesto, con esa pátina de misterio que merece algo como esto. Así lo hacemos. Si quieren seguir haciéndolo o conectar contigo, ¿qué medios pueden utilizar? Pues a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, un mensaje directo, o a través del email dedicado al programa, juangomez_espacioenblanco@gmail.com. Como siempre, un placer, Juan. Te mando un fuerte abrazo, Miguel, y seguimos en contacto. Gracias. Sí, señor. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El tiempo de misterios en Radio Nacional. Aún nos queda una última aventura hoy, nos lo ofrece nuestro compañero, el naturalista. En la antigüedad, todos escuchaban la naturaleza, tenía mucho que enseñarnos. De ahí venía la salud, venía la comida, venían un montón de cosas necesarias. Hoy hay que volver a poner el oído en la naturaleza, y por eso tenemos a uno de los mejores naturalistas de Europa, Luis Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Buenas noches, Luismi. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Hay que escuchar a la naturaleza, ¿verdad? Hombre, claro, ella nos quiere, nos cuida, pero no la prestamos ninguna atención, la verdad. Y sin embargo hay que hacerlo. Hoy vamos a irnos a Ibiza. Hay algo que está ocurriendo ahí que nuestro compañero Luis Miguel Domínguez nos va a desvelar. Extraña cosa, una serpiente que ha invadido Ibiza, Luismi. Sí, efectivamente, es algo que parece surrealista, pero que tiene toda la lógica del mundo. Ahora voy a explicarte, ya verás de qué manera ha podido ser posible que Ibiza, que nunca tuvo ofidios, nunca tuvo ningún tipo de culebra, de serpiente, nada de esto, pues ahora tenga un problema por culpa de la mala cabeza. ¿Cómo es la serpiente que ha llegado? No sé si la puedes describir. Sí, mira, se llama serpiente de herradura, culebra de herradura, y es un animal no venenoso. Eso es lo primero que hay que decir, que no es venenosa. Es un animal que vive en la península ibérica, vive en toda España, y que curiosamente al invadir Ibiza se está produciendo en la especie un hecho muy interesante de estudiar a tiempo real, que es el gigantismo. O sea, un animal que en la península como mucho llegaba a medir 1,20 m, hoy ya en Ibiza
hay ejemplares de 2 metros de longitud. ¿Y eso por qué? ¿Porque tienen mucho alimento? ¿No hay nadie que se meta con ella o por qué? Sí, es una mezcla de varias cosas. La verdad es que se sabe que la insularidad que proporcionan estos tramos de tierra firme en mitad del océano siempre han producido este tipo de evolución. El gigantismo en ciertas especies suele ser típico de las islas. Y claro, una serpiente de la península de tierra firme como esta, hoy ya además es capaz de nadar en alta mar. Cada vez más hay testimonios de haber visto a la culebra de Herradura cruzando desde Ibiza a alguno de los islotes. Serpientes que son capaces de nadar y... Bueno, te pregunto, ¿cómo ha llegado desde la península allí? ¿Nadando en un barco? ¿Se metió en un barco o cómo? No, que va. La cosa tiene que ver con las administraciones locales. Estoy refiriéndome sobre todo a los ayuntamientos. Ayuntamientos que en ocasiones, al hacer una rotonda en un pueblo, en una población, una rotonda de entrada o de salida, suelen intentar decorarla con un tipo de jardinería muy interesante. Por ejemplo, imagínate poder traer de la península cientos de olivos de Jaén, olivos milenarios, es algo que aparentemente es inocuo, que no hay problemas, pero claro, hay que pasar unos controles que no se pasaron. Y en el cepellón de esos olivos milenarios venían escondidas muchísimas culebras de Herradura. Este es el clásico ejemplo de falta de cuidado. Fíjate, nunca nos podríamos imaginar que en esos cepellones o en esas plantas que se ponen para adornar hubiera animales que pudieran crear problemas como parece ser que está creando esta culebra. Sí, es curioso porque, claro, hay medidas fitosanitarias que siempre hay que cumplir a la hora de importar, por ejemplo, palmeras o cualquier otro tipo de planta tropical, y también zoosanitarias. Muchas de estas plantas traen consigo insectos que luego se convierten en plagas. Pero claro, lo que no se esperaban es que en el cepellón iba a ocultarse la famosa culebra de Herradura, que por cierto no ataca, no muerde a nadie, y el problema que está provocando en Ibiza es sobre todo de carácter ecológico. ¿Por qué? ¿Está comiéndose animales? Pues mira, se ha puesto al borde de la extinción ahora mismo a una de las lagartijas más simbólicas de nuestra herpetofauna, exactamente la lagartija pitiusa o de las pitiusas, que es una preciosidad chiquitita y absolutamente propia de un ecosistema como es el ibicenco. La culebra de Herradura en este caso, se ha empezado a comer lagartijas y ahora mismo ha puesto al borde de la extinción a la especie. ¿Se ha reproducido mucho esa culebra? ¿Se reproduce rápidamente? Sí, se está reproduciendo con mucha naturalidad y encantada porque no tiene ningún depredador que la controle. O sea que en las especies invasoras siempre pasa lo mismo. Luis, ya tenemos el problema, una culebra que ha llegado. ¿Qué se puede hacer ahora para evitar este asunto? Pues mira, la verdad es que el gobierno balear está poniendo una cantidad de medios, recursos económicos, mujeres y hombres, para controlar esto que te comentaba antes y que ahora mismo es lo más inquietante. Y es que de repente hay mucha gente que en verano, obviamente cuando más gente hay en el entorno marino de Ibiza, pues gente que dice ver a una culebra en mitad del mar. Este es un asunto que hay que tomarse en serio
porque ciertamente lo que hay que hacer es retirarlas y llevarlas a un centro de control, digamos, de estos animales, que el propio gobierno balear pone a disposición de los ciudadanos pues unos teléfonos que permitan retirar al animal del lugar y llevarlo a otro sitio, ¿no? No matarlas, por supuesto, ya te digo, no son venenosas, no provocan ningún problema para las personas. Y son, por otra parte, preciosas, son muy bonitas y son una joya fuera de sitio, claro. Pues ahí está, esa culebra que ha invadido Ibiza y que pone nervioso a algunos, no matarlas, sí, evidentemente, sí, claro. Recogerlas, llevarlas a un sitio para que se vuelvan a su ambiente, y esa es la fórmula. Luisme, como siempre, un placer. Seguiremos escuchando la naturaleza de tu mano. Venga, forma de contacto, dinos antes. Pues mira, el contacto a través de mi email personal, que es lmdominguez@gmail.com. Ese es mi correo. Y luego en las redes sociales ya sabéis, ahí lmdominguez o Domínguez LM. A mí me encantan las culebras y las serpientes igual que tú. Claro. Sí, es que de verdad son muy bonitas. Lo que pasa es que tienen que estar obviamente en su lugar de origen. Sí, señor. Fuerte abrazo. Y no en otro sitio. Un abrazo, Miguel. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Venga, abrazos. Chao. Llega al final de nuestro tiempo por hoy. Ahora las noticias y el resto de la programación de Radio Nacional de España para que os siga haciendo compañía en este especial tiempo de verano. Nosotros regresamos en 7 días. Tenemos programas muy especiales este verano con invitados de excepción y si queréis un consejo, no os lo perdáis. De que se vayan aliviando los sufrimientos en los terremotos, en estas guerras en el planeta, os dejamos. Volvemos en 7 días aquí en vuestra cita con el misterio. Mientras tanto, feliz semana. Os esperamos en el